pero entonces necesitamos volver a escuchar las prédicas porque todos somos enseñados. El que tiene el privilegio de predicar ese día vuelve y se escucha, a mí me pasa y yo, ay, mire, o sea, soy enseñada también. Entonces tenemos tres prédicas que queremos que retomemos para ir hilando. La de diciembre del 2023, que es la palabra que el Señor nos dio como direccionamiento para este año, que es ¿cuál? A ver si la iglesia. Bueno, sí, tiene un elemento importantísimo, la obediencia. Deuteronomio, ¿qué? 11:8, exactamente. Si quiere, me ayudan a buscarlo y cuando alguien lo tenga me dice, por favor. Y queremos retomar y construir entonces la palabra que Dios nos dio para caminar en esta temporada. Tuvimos en diciembre una prédica que se llamó Un corazón puro. Después, hace 8 días, hablamos de crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y esta de hoy. Y necesitamos, que le digo, vamos sumando y construyendo que podamos escucharlas, tomar nota, porque lo que está haciendo el Señor es enseñándonos cómo cumplir eso que nos dijo en diciembre del 2023. ¿La tienes, Polito? Ven, dice. Deuteronomio 11:8. Sí. Guardad pues bendiciones de la tierra prometida. Sí. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Ok, en otra versión dice exactamente, dice, para que tengan el poder. Señor, ¿quieres leer en otra versión? Otra versión Dios habla hoy dice, cumplan ustedes todos los mandamientos que hoy les he dado para que se hagan fuertes y tomen posesión del país que van a conquistar. Ajá, ajá, vamos sumando, en otra versión dice, para que tengan el poder. ¿Sí? Dios, ¿a través de qué? Dice, tengan cuidado de obedecer. La obediencia, como nos decía Polito, la obediencia es la que nos da el poder para conquistar. Es precisamente a través de la obediencia que nosotros podemos obtener todo aquello que ya el Señor preparó, porque nos dicen, es una tierra que yo ya les entregué, pero ustedes deben de conquistarla, y es a través de la obediencia. Entonces, hemos venido hablando de un corazón puro, porque Dios nos dijo que ese poder para obedecer necesitaba de un elemento vital, y era que todos fuéramos circuncidados en nuestros corazones. Y esa fue una demanda, la tenemos clara, esa demanda que nos hizo el Señor, y que procuráramos y tuviéramos cuidado de que todos, absolutamente todos, fuéramos circuncidados en nuestro corazón. Y lo que hemos sentido con todo el equipo ministerial es que Dios nos está dando los elementos para lograr cumplir esa demanda, porque así es el Señor, Él no nos pide nada que no nos enseñe cómo hacerlo, y esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando Él nos da una instrucción y nosotros tenemos un corazón para obedecerlo, Él nos va llevando de la mano paso a paso cómo cumplir eso que nosotros queremos obedecer. Entonces, esa circuncisión del corazón nos ha venido enseñando que demanda primero tener un corazón puro. Y empezábamos en la prédica de diciembre, creo que fue el 22 de diciembre, nos hablaba sobre tener un corazón puro. Y ese corazón puro, dice la palabra y nos enseña que es un corazón, lo dijimos hace 8 días, pero quiero mucho que vaya quedando en nuestra mente, y lo que digo, cuando las escuchen solos, escríbanlo, resáltenlo. Un corazón puro es aquel que quiere hacer la voluntad del Señor. Y por eso le decía a Lore y a Helber hace un momento, que no sabían ellos de qué íbamos a predicar, pero el Espíritu Santo sí, y la canción del final resume perfectamente lo que queremos hablar hoy. Y es necesitamos hacer la voluntad del Señor. Y eso es un corazón puro, un corazón que tiene un solo propósito y una sola meta: hacer la voluntad del Señor con el fin de glorificarlo a Él. O sea, que nuestra única meta sea el Señor. Es un corazón que no tiene mezcla, es un corazón que no se divide entre el mundo y entre Dios, sino que un corazón puro es aquel que está consagrado y dedicado totalmente al Señor. Y eso lleva intrínseco ¿qué? El obedecerlo, el hacer la voluntad de Dios. De eso se trata un corazón puro, un corazón que quiere solo tener a Jesús como meta, como propósito, y que la motivación de todo lo que hagamos sea agradarlo a Él y glorificarlo a Él. Eso es un corazón puro. Añadíamos hace 8 días otro elemento que está en el Salmo 51, y nos fuimos en una travesía por todo ese salmo, viendo cómo el rey David, que es el hombre que Dios llamó conforme a su corazón y quien tiene mucho que enseñarnos sobre esto que Dios nos está pidiendo, demandando para este tiempo, y hablábamos de crea en mí un corazón limpio, y veíamos que hubo un proceso hermoso, y en varios comentarios bíblicos lo llaman así: restauración,
de un rey quebrantado. Para nosotros sería la restauración de un corazón quebrantado. Pero encontrábamos que a lo largo de todo el Salmo 51 hay un hilo conductor, un elemento que permite que este que estaba quebrantado ahora haya sido restaurado, y es el arrepentimiento. Y ese es un elemento que se añade a ese corazón puro. Para que Dios pueda crear en nosotros un corazón limpio, necesita de nuestro arrepentimiento. Y veíamos hace 8 días cómo el rey David fue confrontado en su pecado, y el Salmo 51 fue escrito en el contexto cuando él pecó con Betsabé, o sea, hubo asesinato, adulterio, ¿verdad? Él desobedeció abiertamente a Dios, y no solo eso, y va a ser el tercer elemento que vamos a ver hoy, el no haberse arrepentido rápidamente, porque hablábamos que al parecer pasó más de un año, hizo que su corazón se endureciera. Y es lo que nos pasa cuando nosotros no nos arrepentimos con celeridad, cuando no vamos delante de Dios rápidamente, cuando permitimos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, que el pecado se vaya acumulando, pecado sobre pecado, hace que nuestro corazón se endurezca. Y le pasó al rey David, y tuvo que ser confrontado a través del profeta Natán sobre su pecado. Y cuando él reconoce su pecado, entonces viene el arrepentimiento, y queremos en la iglesia trabajar con lo que Dios nos habló hace 8 días, un ayuno. Y estamos, el equipo ministerial, un ayuno a través de este salmo, porque si queremos que el Señor cree en nosotros un corazón limpio, iglesia, tenemos que arrepentirnos como lo hacía el rey David. Recuerden que él es el hombre conforme al corazón de Dios, no porque no pecara, sino porque cuando lo hacía, como es el ejemplo de este salmo, se arrepentía con todo su corazón. Y leíamos hermosamente por todo el Salmo cómo él confrontaba su pecado, y no solo lo trataba con liviandad, sino hablaba de transgresión, de iniquidad, de maldad. O sea, iba profundo en su pecado para pedirle perdón al Señor y para venir delante de él, ahora buscando ¿qué? La restauración. O sea, no podemos ser restaurados. Dios no va a poder crear en nosotros un corazón limpio si no hay un profundo y real arrepentimiento. No un remordimiento, porque el remordimiento nos lleva a temer las consecuencias o a sentirnos mal por las consecuencias de nuestros actos, porque siempre va a haber una consecuencia. O sea, hay consecuencias en lo natural y hay consecuencias en lo espiritual. Siempre habrá consecuencias. Cada decisión que nosotros tomamos en la vida, pequeña o grande, tiene consecuencias. Lo aprendemos desde niños y nos lo enseñan. Esa es la manera de reprendernos, una consecuencia. Pero no es solo eso. Nosotros tenemos que entender que es algo más. Como hijos de Dios no debemos vivir en el remordimiento. El arrepentimiento nos lleva a que nos duela, porque lo que hicimos fue ofender a Dios. Esa es la diferencia. El remordimiento nos dice, ay, la embarré, mire lo que me pasó, si yo no hubiera hecho eso, no me hubiese pasado tal cosa. Pero el arrepentimiento me lleva a que haya dolor, a que como dice el Salmo 51, o sea, mis huesos se envejecieron, o sea, mientras yo callé, mientras no confesé mi pecado, yo no sentí paz, porque la falta de arrepentimiento nos lleva a estar en angustia, a estar en dolor. Pero cuando nosotros recurrimos al Señor y nos arrepentimos de todo corazón, entendiendo que a quien ofendimos fue a Él, y en el Salmo 51 lo vemos, Él dice, contra ti he pecado. Y hablábamos que no es que no haya pecado contra Betsabé, contra Urías, contra el pueblo, porque él era el rey, y dejó de ser sincero, íntegro, a causa de todo ese pecado. Pero Él entendió que lo primero era que le había roto su comunión con Dios. Y eso es lo que nos debe doler a nosotros. Ese es el siguiente paso cuando uno entiende lo que es arrepentimiento. Porque lo que nos duele ahora es que la comunión con Dios fue rota. Que sabemos que no puede haber comunión entre Dios y nosotros si estamos en pecado. Que la única oración que Él oye cuando estamos en pecado es la de arrepentimiento. Eso es lo que nos debe doler. Miren, cuando yo recibí al Señor, yo sentí que si ese Cristo, el que me predicaba, en este caso, un tremendo hombre de Dios, Wilson, no, yo no lo recibía, yo me iba a morir. Y me iba a morir eternamente. Y yo le pido a Dios que eso que Él me permitió sentir ese día, o sea, lo podamos sentir cada uno de nosotros, porque no es una emoción, era el Espíritu redarguyendo mi espíritu. Y eso hablábamos hace 8 días, o sea, necesitamos que nuestra oración, para que esto que les estoy hablando, este elemento del arrepentimiento, para poder ser restaurados y que Dios cree en nosotros un corazón limpio, venga a nuestra vida, es que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que nos convenza de pecado. No hay otra manera. Esa tiene que ser la oración de este tiempo. Pero no como quien ora por los alimentos, perdónenme, como algo rutinario. No, como quien ora desde el vientre. La Biblia habla que desde las entrañas. En una versión dice desde las tripas. ¿Y qué significa eso? Desde lo profundo. O sea, cuando yo con todo mi ser le digo, Señor, convénceme de pecado. Y yo le he estado pidiendo eso. Convénceme. ¿Por qué? Porque tratamos
el pecado con liviandad. Y hay un pasaje que vamos a ver más adelante que dice, muéstrame mis fallas, mis pecados que me son ocultos, porque hay cosas que tenemos vendas, que nuestro corazón se ha entenebrecido y no podemos ver eso que ofende al Señor y que hoy tratamos con liviandad. Entonces necesitamos orar así, convénceme, Señor, de pecado, muéstrame cada aspecto de mi vida como tú lo ves, no como yo lo quiero ver. Y hoy llegamos al tercer punto y, perdón, quiero un versículo que ha estado a lo largo de este tiempo y que ha sido muy hermoso porque por todos lados, con las intercesoras, hemos visto y nos agrada mucho cuando vemos que Dios nos está hablando de lo mismo a todo el cuerpo de Cristo. ¿A quién no le alegra eso? Gracias, Señor, porque te estamos escuchando. Y es que nos ha venido hablando a través de Ezequiel 36. Y quiero compartir algo muy hermoso que pasó la semana pasada, y es que mientras orábamos al final del culto con Claudia, Lenny tuvo una visión y tiene que ver con Ezequiel 36, y es otro elemento que va a estar a lo largo de todo lo que vamos a estar hablando este año, porque lo necesitamos, porque para el tiempo que viene necesitamos ser restaurados y ser transformados y que nuestra mente y nuestro corazón sea cambiado. Y en Ezequiel 36 les voy a leer y ya les cuento la visión, dice del 25 al 27, dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados, los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. En otra versión dice, lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré el terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. No sé ustedes, pero esta promesa que fue hecha por Dios a través del profeta Ezequiel a su pueblo en el Antiguo Testamento es la promesa del derramamiento del Espíritu. Es la renovación que nosotros podemos recibir cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Y debemos anhelarla con todo nuestro corazón. Es la nueva vida en Cristo cuando Él viene a nuestra vida y cuando realmente nosotros le entregamos nuestra vida al Señor. Y en estos días una prédica del pastor Diego tremenda y hablábamos que todo se alinea y encaja lo que Dios está hablando. Nos decía que la salvación, el Señor como Salvador es el beneficio, pero el Dios, Jesús como Señor es la demanda. O sea, si yo recibo a Dios como Señor, significa que yo debo de obedecerle, ¿verdad? Ese es mi compromiso, porque como él bien enseñaba en esa prédica que se las vamos a enviar al chat de Copa, o sea, como Salvador, todo el mundo quiere ser salvado, y es verdad, a uno le hablan de salvación y claro, o sea, ¿qué me va a salvar? Por lo menos hay un interés, pero cuando nos hablan de Jesús como Señor, que debe ser el inicio, ya no nos gusta tanto, porque eso implica lo que alabábamos y cantábamos hace un momento, rendir nuestra voluntad, rendir nuestros deseos, rendir nuestra manera de pensar, rendir lo que queremos hacer, aún nuestros planes y proyectos, aun cuando no son malos, pero rendirlos porque es la voluntad de Dios. Le hemos preguntado, estamos esperando en Él. Entonces, esta promesa dice que nos limpiará de las impurezas y de las idolatrías. Y miren lo que dice, que pondrá un corazón como nuevo. Créanme, un corazón limpio, hablábamos hace 8 días, pero ahora necesitamos un corazón nuevo que tiene unas características, donde Él quita un corazón endurecido y ahora pone un corazón de carne. En la NTV dice tierno y receptivo. Muy importante esas características, porque un corazón tierno y receptivo es aquel corazón que quiere obedecer, que está dispuesto a escuchar la voz de Dios, pero con un propósito, obedecerlo. Y entonces entramos al tercer elemento. Y vemos cómo se va uniendo lo que Dios nos está demandando, y lo hemos encontrado en el Salmo 24, que lo hemos leído muchas veces, pero cuando ahondamos en la palabra de Dios nos encontramos con unos tesoros maravillosos. ¿Qué dice el Salmo 24? Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Vimos que era la pureza del corazón. Ahora sigue, y le decíamos, Señor, ¿qué sigue? Que entendemos que tenemos que tener un corazón limpio, que necesitamos arrepentirnos para que tú crees ese corazón limpio, que un corazón puro es un solo propósito y una sola meta y una sola motivación que eres tú. Pero sigue ese salmo y dice, ¿quién estará en ese lugar santo? Y ese lugar santo habla del lugar de intimidad, de comunión con el Señor. O sea, ¿quién puede tener esa comunión íntima con Dios? Entonces dice el salmo en la Reina Valera, ¿quién no ha elevado su corazón a cosas vanas? Entonces nos preguntábamos, vamos a mirarlo en otra versión. Y cuando uno empieza a mirar en diferentes versiones, Dios le permite aclarar
de qué le está hablando, para poder entender. Mire lo que dice en la NTV. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Dice, solo el de manos limpias y el de corazón puro, que no rinde culto a ídolos ni nunca dice mentiras. Cuando leímos esta versión, o sea, se iba aclarando el panorama. Cuando habla el Señor de quien no ha elevado su corazón a cosas vanas o su alma, dice de idolatría. Aquel que no rinde culto a ídolos, aquel que no cae en idolatría. Bueno, entonces, Señor, la idolatría como la entendemos al principio de nuestra vida cristiana, nos habla de imágenes de yeso, siempre pensamos en ese primer tipo de idolatría, ¿verdad? Y claro, es algo a lo que renunciamos y con claridad ya no queremos profesar porque entendemos que nuestro Dios es un Dios vivo, ¿sí? Y que nosotros creemos por fe, no por vista. Pero cuando vamos más hondo, entendemos que la idolatría también es todo aquello que le quita el primer lugar al Señor. Todo lo que ponemos en el lugar del Señor y al cual le corresponde el primero. O sea, no hay nadie que pueda ocupar el primer lugar. Ese lugar le pertenece a Dios, a nadie más. Entonces, cuando una persona, nuestro éxito, el trabajo, ocupa ese lugar, es una idolatría. Y lo hemos entendido y a muchos Dios nos ha trabajado con eso, el éxito, el dinero, nuestro conocimiento, o sea, cuántas cosas se han vuelto nuestro Dios, a veces nuestros propios hijos, nuestra pareja, ¿verdad? Y es aquello que ocupa el primer lugar en nuestras vidas y Dios nos tiene que enseñar que ese lugar no le corresponde a nadie más sino a Él y que cuando Él es el centro todo encaja, pero si seguimos profundizando en la palabra, nos vamos entonces a entender que la idolatría tiene que ver con una condición del corazón, que si nosotros no reconocemos esa condición del corazón, no vamos a poder tener un corazón dócil, receptivo, enseñable y por ende no vamos a poder obedecer. Y entonces nos vamos a 1 Samuel 15:23 y Dios dice en esa porción de la palabra, dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. En otra versión dice, porque la rebelión es pecado de hechicería e iniquidad e idolatría, quebrantar la palabra de Dios. Voy a leerle para que ampliemos lo que Dios nos está hablando en otra versión. Dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Y aquí, en otra versión, en la Reina Valera 2015 dice, porque la rebeldía es como pecado de adivinación y la obstinación es como la iniquidad y la idolatría. Miren cómo, si vamos más profundo, la idolatría es una condición de un corazón que terco, obstinado, o sea, todo lo diferente a un nuevo corazón, a un corazón dócil, enseñable. Y si nosotros no reconocemos por la palabra que podemos tener un corazón obstinado y terco, difícilmente el Señor va a poder trabajar en nosotros para tener un corazón puro y más difícilmente vamos a poder arrepentirnos como Él necesita para que pueda crear en nosotros un corazón limpio. Y entonces quiero que veamos por la palabra por qué el Señor compara o al mismo nivel de la idolatría a la obstinación y la rebeldía. Siempre van de la mano, rebeldía, obstinación. Y vamos a ver a través de la palabra, a mí me confrontó tremendamente y cuando lo leíamos con Luis Alberto decíamos tremendos. Hay cosas que nosotros pasamos ahí de agache, como por debajo y decimos, no, ya en mi corazón no hay idolatría. Yo ya le quité el primer lugar a mi esposo, al trabajo, a lo que tuviera en ese sitio. Yo ya, por supuesto, entiendo el tema de las imágenes, pero no entendemos que la condición de nuestro corazón, en muchas circunstancias, y no sé ustedes, conmigo Dios ha tenido que trabajar mucho en eso, es un corazón obstinado. Y vamos a ver qué dice la palabra. Dice acá en Deuteronomio 11, Deuteronomio 11:8 nos dice que el poder es para conquistar, es obedecerlo. Y precisamente la terquedad nos lleva a no obedecer a Dios. Y vamos a ver cuál es el elemento que debemos mirar al principio. Lo primero es lo que cantábamos en la adoración, y es reconocer su señorío. O sea, un corazón obstinado no puede reconocer el señorío de Dios, porque el corazón obstinado desea mantenerse en sus propios razonamientos, en sus propias ideas, en sus propios argumentos. Dice, estamos llamados a reconocer el señorío de Dios, pero en un aspecto de nuestra vida, porque nosotros tenemos la particularidad de que tenemos un corazón dividido. Entonces hay zonas del corazón que le damos libertad al Señor para que Él las gobierne. Sí, Señor, trabaja en ellas, Señor, aquí está, pero hay zonas de nuestro corazón que nosotros nos guardamos. En esa no
por ahí no entres. Entonces necesitamos reconocer el señorío de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Y lo que hablábamos hace un momento, la palabra dice, si yo soy el Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi honra? Y algo que les hemos enseñado a nuestros hijos desde pequeños, si me amáis, otra vez, toca la lección. Sí, exacto, guardad mis mandamientos. Entonces, el amor y el señorío del Señor va directamente ligado a la obediencia. O sea, no podemos reconocer el señorío de Cristo y decir, sí, Él es mi Señor. En muchas porciones de la palabra, cuando Dios corregía y confrontaba a su pueblo, decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿dónde está? Lejos de mí. ¿Sí ven la diferencia? O sea, muchas veces decimos de labios, ay, tú eres mi Señor, pero el corazón está endurecido y totalmente lejos de la voluntad de Dios. De eso se trata, reconocer el señorío de Cristo. O sea, Él es a través del Salmo 24 donde encontramos la porción de que ¿quién subirá? El que no ha elevado su alma a cosas vanas. O sea, el que no está en idolatría, el que no tiene un corazón obstinado y rebelde. Vemos que lo que primero se declara es el señorío de Cristo. Él es el Rey de gloria, de Él es la tierra, su plenitud, todos los que en Él habitan. Entonces, nosotros necesitamos reconocer el señorío de Cristo para que esa obstinación que vamos a ver que es, sea quitada de nuestro corazón y ya no honremos solo al Señor de labios, sino que ahora nuestro corazón realmente esté para Él. La obstinación es testarudez espiritual. Un corazón obstinado es rebelde, o sea, obstinación y rebeldía van así, fuertemente unidos. Un corazón obstinado está cerrado a su propio pensamiento, o sea, y no está abierto al Espíritu Santo. Entonces imagínense una vida que no es gobernada por el Espíritu Santo, ¿qué tipo de decisiones tomaremos? O sea, ¿cómo vamos a dar fruto? ¿Cómo vamos a ser transformados? ¿Cómo vamos a ser restaurados? ¿Cómo nos va a convencer el Espíritu Santo de pecado si la testarudez de nuestro corazón impide que el Espíritu Santo sea el que nos gobierne y nos dirija? Porque un corazón testarudo, ¿por qué se guía? Por sus propios argumentos, por su razonamiento. Alguna vez el Señor me permitía un sueño hace muchos años y la obstinación me la mostraba como una nube aquí. Y la Biblia habla de la dura cerviz, ¿no? Una nube aquí. ¿Por qué? Porque entenebrece el entendimiento, porque la obstinación son mis propios argumentos que me impiden ver la verdad de la palabra y que me impiden ver las cosas como las ve el Señor. Entonces un corazón obstinado se cierra. Es una mente que se cierra y no quiere ser renovada y no quiere la guía del Espíritu Santo. Un corazón obstinado es aquel que va en pos de su propio pensamiento. O sea, como yo pienso, así es. Y no doy lugar a que el Espíritu Santo renueve mi mente, mi corazón. La Biblia usa términos fuertes y los vamos a ver. Dice que es una generación contumaz y rebelde, que son de dura cerviz, que tienen el corazón entenebrecido. Y esto no solo era para el pueblo de Israel, porque uno dice, uy, sí, cómo era de terrible el pueblo de Israel. No, cuando vamos y nos miramos a la luz de la palabra, dice, uy, así soy yo. O sea, yo me comporto de la misma manera. Y el Señor necesita que nosotros permitamos que Él transforme ese corazón. Miren sinónimos, porque a uno le da luz los sinónimos. Insistencia, ofuscación, intransigencia, terquedad, empecinamiento, testarudez, todo eso son sinónimos de obstinación. No podemos hacer la voluntad del Señor si nos empeñamos en nuestra propia obstinación y rebeldía. Es imposible hacer la voluntad de Dios. Y si queremos, como adorábamos hace un rato, Señor, gobierna mi vida, quiero hacer tu voluntad, con un corazón obstinado y testarudo es imposible, porque siempre vamos a tener argumentos para decir que lo que estamos haciendo es correcto y no vamos a permitir que el Espíritu Santo ni la palabra nos guíen. Un corazón obstinado tiene una actitud egocéntrica, porque el centro de un corazón obstinado soy yo. Yo tengo la razón, yo sé, yo creo, así es. Un corazón obstinado es un corazón duro. Y la dureza de corazón es en contra de Dios y su voluntad. Y si lo vemos, así es en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos el corazón endurecido, no permitimos que Dios nos dirija, sino que tomamos una decisión y esa es la obstinación. Por ahí metamos la cabeza, porque fue nuestra decisión. Y no le permitimos a Dios que nos dirija o no esperamos su respuesta. Algunas veces hablábamos aquí con una hermana que metemos la cabeza y después le pedimos al Señor que nos saque los problemas en los que nos metimos. La hermana. Y siempre hablábamos con Kate que la obstinación nos lleva a eso, ¿no? A querer, le decimos, Señor, dirígeme,
pero tomamos la decisión rápidamente sin esperar, y eso es característico de muchas regiones geográficas del país. Aquí tenemos exposición de la costa, de los Santanderes, de muchas zonas. Entonces, ¿qué hacemos? Señor, dirígeme, pero no, la decisión es esta, ya la tomé. Obstinado, argumentos. Y después nos vemos metidos en los problemas. Señor, ayúdame. Cuando Dios dijo, ¿por qué no esperaste mi voluntad? Y de eso se trata. Un corazón obstinado nos lleva a simplemente tomar las decisiones y por ahí meternos. Cuando lo que el Señor quiere es, me preguntaste, espera mi respuesta, sé paciente. Los tiempos del Señor son perfectos. Escucha lo que estoy hablando a tu corazón, porque Él está más interesado en contestarnos que nosotros en escucharle. Pero necesitamos reposarnos y tener un corazón dócil, enseñable para Él. Les decía que la obstinación está ligada a la rebeldía, y la rebeldía tiene que ver con el desobedecer voluntariamente a Dios. Nos rebelamos. El pueblo de Israel se rebeló muchas veces y Dios lo confrontó por su rebeldía. Y hablábamos con Luis Alberto que es primero la rebeldía o la obstinación. Y vemos que están tan íntimamente ligadas y son tan terribles, y si no las reconocemos en nuestro propio corazón, no vamos a poder caminar en lo que Dios ha preparado para nosotros. El pueblo se rebeló porque desobedeció la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Moisés se fue al monte a recibir las tablas de la ley, el pueblo dijo, mire, los argumentos, ya no va a volver, eso por allá se murió, nos hubiésemos quedado en Egipto, ¿no? Haznos un Dios. Rebelión. Y en sus propios argumentos, en su obstinación, se rebelaron contra Dios y vino la idolatría. Mire cómo está todo íntimamente ligado. Cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, dejamos de confiar en Dios e inmediatamente buscamos en qué poner nuestra confianza. Nuestro dinero, el trabajo que tenemos, lo que creemos, la mucha sabiduría que Dios nos ha dado. Cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, caemos en idolatría porque ya dejamos de poner nuestra confianza en el único en el que podemos confiar. Hay otro término que tiene que ver, que la Biblia nos habla de obstinación y rebeldía, y es la dureza de corazón. Y me impacta mucho cuando los fariseos quieren hacer caer al Señor y le hablan acerca del divorcio, que es un tema tan difícil, y le dicen, Señor, si Moisés dio carta de divorcio, ¿no? Y el Señor les responde, como Él sabe hacerlo, dice, sí, pero así no era al principio. Por causa de la dureza de su corazón, Moisés tuvo que hacer eso. Porque en el principio el diseño era hombre y mujer unidos para siempre. Entonces hay muchas cosas que nos pasan por la dureza de corazón. O sea, no son el diseño de Dios, pero la dureza de nuestro corazón nos lleva a tener que asumir a veces consecuencias muy duras de decisiones que hemos tomado. Porque un corazón obstinado es un corazón que se ha endurecido y que no quiere aceptar corrección, que no quiere aceptar la disciplina de Dios. Porque si nosotros estamos en este camino de pedirle al Señor que purifique nuestro corazón, que cree en nosotros un corazón limpio, vamos a tener que aceptar el trato de Dios. Y el trato de Dios es una disciplina con amor. O sea, todo lo que Dios hace para corregirnos es porque nos ama. Porque Él dice que a quien recibe como hijo, Él lo disciplina. Porque si nuestros padres, dice la palabra, que son malos, o sea, nos corrigieron, cuánto más nuestro Padre Celestial. Entonces hay un versículo tremendo con el que Dios trata esa dureza de corazón y esa obstinación. A mí me lo ha dado 3 veces a lo largo de mi vida cristiana. No sé a ustedes cuántas, ni si le ha de pasar. Nuestra invitación es, dispongamos nuestro corazón para Dios. Y es el Salmo 32. No seas, ¿como quién? Como el mulo, que hay que ponerle cabestro. Y hoy Luis me enseñaba que el cabestro es esa, no es rienda, es parte del cabezal que le ponen a las bestias o a los caballos, y cuando uno mira qué es para dirigirlos o guiarlos. ¿Para qué? Para que obedezcan, porque no quisieron hacerlo por su propia voluntad. A mí me ha dicho el Señor 3 veces con claridad, y antes de que diga que no seas como el mulo, dice que sobre ti fijaré mis ojos. Cuando el Señor fija los ojos sobre nosotros, no es porque la reprensión del Señor es porque no nos ama, es lo contrario, es la expresión total de su amor. O sea, te amo tanto que yo prometí restaurarte a tu diseño original y no te voy a dejar como estás. O sea, voy a trabajar en ti. Y nosotros nos resistimos porque un corazón obstinado resiste al Espíritu Santo, resiste el trato de Dios, resiste la restauración que el Señor quiere hacer en nosotros. Y entonces en muchas circunstancias, cuando tenemos un corazón y una cerviz dura, el Señor va a tener que hacernos como el mulo, ponernos cabestro. ¿Para qué? Y freno, dice la palabra,
perdón, para que lo miremos, para que lo obedezcamos, porque el cabestro es para guiar, para guiarnos, porque estamos caminando por un camino que no es, porque son caminos de muerte. Entonces el Señor necesita coger y guiarnos por caminos de vida. En Hebreos 3, del 8 al 15, hay una porción tremenda que nos habla de este endurecimiento. Y creo que el Señor nos está hablando con esto, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. La rebelión y el endurecimiento de corazón están así, unidos. Pero el Señor nos dice, no lo hagan como lo hicieron los israelitas. Porque mire la consecuencia, si vamos a través de esa porción de Hebreos 3 del 8 al 15, lo que les estoy leyendo aquí es en la NTV, dice, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Su rebeldía, ¿en qué la expresaron? Y el Señor lo tenía clarísimo, el corazón se alejó. Cuando nos rebelamos contra Dios, porque endurecimos nuestro corazón se aleja y dice aquí, rehusaron hacer lo que les dije. Y es lo que nos pasa a nosotros. Cuando endurecemos el corazón, nos rehusamos a hacer la voluntad de Dios y persistimos en hacer nuestra voluntad, así esta tenga como consecuencia la muerte. Pero cuando nos obstinamos, nos determinamos a hacerlo. Dios hoy nos está diciendo, no seamos como los israelitas, porque se rebelaron cuando su corazón se endureció, sino que al contrario, ahora que nuestro corazón se acerque a Él y que hagamos su voluntad. Y mira la consecuencia y lo que el Señor les dijo, ellos nunca entrarán en mi descanso, nunca, en mi reposo. O sea, qué triste que uno no pueda estar en el reposo del Señor a causa de la rebeldía y de la dureza del corazón. Dice, ellos nunca entrarán en mi reposo. Y ahí nos da una demanda, una alerta, dice, amados hermanos, cuidado, asegúrense que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno, incrédulo, que los aleje del Dios vivo. Un corazón duro, un corazón obstinado, nos aleja del Dios vivo. Y cuando nuestro corazón está endurecido y se ha alejado de Dios, el pecado nos engaña, porque llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y entonces nos apartamos de Dios. La terquedad nos lleva a desobedecer a Dios. Es imposible tener un corazón terco y obstinado y obedecer a Dios. No pueden ir juntos. Pero la confianza nos lleva a obedecer a Dios. Cuando confiamos en el Señor, esperamos su respuesta. Queremos hacer su voluntad. Esperamos los tiempos de Dios. Le pedimos dirígenos y esperamos su dirección. La generación de que la Biblia habla, hablando del pueblo que estuvo en el desierto y que no pudo entrar a la tierra prometida, dice que fue una generación contumaz y rebelde. Son palabras duras, pero no es solo para ellos. Cuando nosotros nos negamos a obedecer a Dios, nos portamos como los israelitas, una generación contumaz y rebelde. ¿Y qué dice la palabra? Dice que no quiso disponer su corazón ni le fueron fieles a Dios. O sea, el no disponer nuestro corazón hace que nosotros le seamos infieles al Señor. La dura cerviz, mire lo que habla la palabra de la dura cerviz. Dice, ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Isaías 31. O sea, cuando somos rebeldes, nosotros hacemos nuestros planes, pero sin consultárselos a Dios. Nuestro corazón se aleja de Él, y Él lo dice, hacen planes, pero no fueron los míos, no eran los planes que yo tenía preparado para ustedes. Y entonces, si tenemos claro que Dios nos está hablando, obstinación, rebeldía, terquedad, dura cerviz, ¿qué tenemos que hacer? Yo me encontré con algo aquí en dos porciones de la palabra que quiero hablar de momentos tan difíciles. Uno es, antes de decirles qué nos dice la palabra que debemos hacer, uno fue Esteban antes de ser martirizado, que fue el primer mártir, ¿no?, de la iglesia, y otra es Pablo. Cuando tenemos un corazón rebelde, mire, podemos estar en momentos, la Biblia habla que Esteban, lleno del Espíritu Santo, le estaba predicando acerca del Señor, pero los fariseos tenían un corazón tan endurecido. Yo creo que son de pronto la expresión más clara de la obstinación y la terquedad, para que nos veamos en ellos, que mientras él les estaba hablando, simplemente yo estaba maquinando cómo matarlo, y Esteban les dice que su corazón endurecido, su dura cerviz, no les permitía entender todo lo que ellos estaban predicando, o sea, lo que él había estado predicando acerca del Señor. Y en otro momento dice la Biblia que Pablo estuvo por meses predicando en la sinagoga el mensaje de salvación de Jesucristo. Dice que durante 3 meses,
pero dice que algunos endureciendo su corazón y no creyendo, o sea, maldecían el camino y no quisieron oír. Mire, puede haberles predicado el mismo apóstol Pablo. Esteban lleno del Espíritu, porque Esteban estaba lleno del Espíritu. En el momento en que lo estaban apedreando, él estaba viendo al Cristo de la gloria. O sea, imagínate la unción, la presencia de Dios en el momento en que Esteban les estaba hablando de qué era lo que él predicaba, a Cristo crucificado, al Cristo que los había salvado, que les había traído salvación y vida eterna, y su duro corazón y su dura cerviz solo estaba maquinando en cómo acabar y callarlo, porque no querían oír. Porque el endurecimiento del corazón nos lleva a no querer oír. No importa que les predique el mismo apóstol Pablo, aquel que dijo que no sé si en la carne o en el espíritu, que fue llevado al tercer cielo, les predicó por 3 meses y su duro corazón no les permitió recibir la palabra. O sea, es una condición peligrosa la dureza de nuestro corazón, porque podemos estar delante de la misma presencia de Dios, como estaban aquellos que estaban alrededor de Esteban. Podemos recibir palabra a través del mismo apóstol Pablo, pero si nuestro corazón está endurecido, no vamos a poder reconocer la verdad aunque la tengamos delante. Y es lo que el Señor quiere, o sea, no podemos ser la generación contumaz y rebelde de la que habla la palabra, que fue aquellos que no entraron en el reposo de Dios. Y si ustedes van a Hebreos, dice, ¿cuál fue la generación que no entró? La que no creyó, la que no obedeció, y que nunca pudieron entrar en el reposo del Señor. Nosotros no podemos ser de esa generación. Dios nos está pidiendo que nosotros seamos diferentes, que tengamos un corazón dócil y tierno para Él. Nosotros necesitamos anhelar hacer su voluntad. Tenemos que anhelarlo, tiene que ser un deseo ferviente, anhelar hacer su voluntad. Dice el Salmo 143, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. O sea, nuestra oración debe cambiar. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Haz en mi corazón lo que tengas que hacer para transformarlo, porque yo entiendo, Señor, por tu palabra, que si mi corazón sigue endurecido, si yo sigo con un corazón obstinado y una mente llena de argumentos, yo no voy a poder reconocer tu verdad aunque la tenga delante, Señor. Y yo quiero obedecer tu palabra. Obedecer al Señor y hacer su voluntad significa renunciar a mi voluntad. Significa renunciar a mis planes para hacerlos de Él. O sea, ya no es Señor, dame, Señor, haz, Señor. No, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es tu voluntad en este asunto? Señor, ¿me detengo? ¿Sigo? Señor, ¿estás de acuerdo con esta decisión que voy a tomar? ¿Es la forma en que debo educar a mis hijos? ¿Esta es la persona que tú preparaste para mí? ¿Este es mi trabajo? O sea, cada cosa, cada decisión, cada área de la vida. O sea, si el señorío de Cristo no es para una porción de mi vida, no es para toda. O sea, somos 100% de Él. Y Él necesita que nosotros entendamos eso y lo vivamos. Le decimos, Señor, pues nuestro corazón no puede estar lejos, tiene que estar cerca de Él. Para poder hacer su voluntad necesitamos renovar nuestra mente. Es imposible con nuestra mente carnal querer entender las verdades de Cristo. Solo si tenemos la mente de Cristo podemos entender lo que nos está hablando. Pero para eso nosotros necesitamos realmente tener un encuentro con el Señor y entregar nuestra vida a Él. Muchos quizás hemos hecho la oración de fe, donde le decimos, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, ven a gobernar mi vida. Pero es algo más allá, o sea, es una entrega real. O sea, ¿usted realmente entiende que Cristo murió en la cruz por sus pecados y los míos? ¿Entiende que estábamos condenados a muerte, que si hay un infierno, que si vamos a estar abocados a una vida eterna con o sin Dios? Que no importa la edad que tengamos. Si hoy partiéramos con Cristo, como me hicieron a mí esa pregunta definitiva un día, ¿usted a dónde iría? ¿Dónde estaría su vida eterna? Y mi respuesta rápida fue, no, al cielo. Y cuando esta persona sabiamente me empezó a preguntar por qué, ¿en qué creen que yo me justifiqué? En las obras. Yo me creía buena. No, porque es que yo hago, porque... Y él me miraba con esa misericordia y empezó a leerme por la palabra. Y a medida que él me leía, como hemos estado hablando de la palabra, yo empecé a sentir, mentiras, yo me iba a morir y me iba a ir para el infierno. Yo sentí que me moría y me iba para el infierno en ese momento, que me iba a morir literalmente. Y desesperadamente anhelé que ese Cristo, el que me estaban predicando, ahora fuera el Señor de mi vida, porque sentí que sin Él no había esperanza. Y eso es lo que el Señor quiere provocar en nosotros, o sea, que le redediquemos nuestra vida los que ya lo conocemos, que revisemos si de verdad hemos nacido de nuevo, porque el nacido de nuevo
es aquel que quiere hacer la voluntad del Señor, porque ahora el que gobierna es el Espíritu Santo en nosotros, ya nosotros no tomamos nuestras propias decisiones. Y si no le hemos entregado nuestra vida a Cristo, pues hoy es un buen día para decirle, Señor, aquí estoy. Señor, perdóname porque yo soy pecador, soy malo. O sea, no nos justifiquemos en nuestra propia maldad creyéndonos buenos, no. La Biblia dice que solo hay un justo y es Cristo. Y por Él es que nosotros somos justificados. Pero es necesario nacer de nuevo para que nuestra mente sea renovada. Nuestra naturaleza pecaminosa tiene que irse y ahora ser revestidos de Cristo y querer agradarlo. ¿Usted quiere agradar al Señor? ¿Usted de verdad lucha en su carne con el pecado o simplemente el pecado está gobernando su vida y le da rienda suelta? El pecado para nosotros, los hijos de Dios, tiene que ser un accidente. Tropezamos, Señor. Dice que es errar en el blanco, erramos en el blanco. Señor, perdóname. Señor, estoy luchando. Espíritu Santo, dame fuerza, restáurame. O sea, no podemos negociar con el pecado. La Biblia nos habla que necesitamos renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón. Y solo puede ser a causa de que el Espíritu Santo viva en nosotros. Y eso solo sucede si de verdad le hemos entregado nuestra vida a Cristo, si en realidad hemos nacido de nuevo. La Biblia nos demanda ahora vivir como hijos de luz y no como hijos de tinieblas. Y como hijos de luz, pues tenemos que hacer lo que el Señor nos demanda. Aquí dice claramente que el que decía mentiras deje de mentir, que el que robaba ya no robe, que el que estaba en lascivia, en lujuria, ya no esté en esto, que tenga un corazón puro para el Señor, que entienda que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que aquel que luchaba con el enojo, con la ira, ahora decida entregarle su vida al Señor y que ya no lo controle y lo gobierne la carne. Que el que decía, dice aquí, un lenguaje grosero, vulgaridades, grosería, ya no lo haga, porque es que no lo estoy haciendo porque los demás me oyen. Yo no lo hago, es porque quiero agradar al Señor. No nos emborrachamos, no, como dice mucha gente, es que ustedes les prohíben tomar. No, a mí no me prohíben, es que yo no quiero desagradar al Señor. O sea, y cualquier decisión que vayamos a tomar por la palabra y el Espíritu, ¿esto te agradaría a ti, Señor? ¿Entrar a este lugar te agradaría? Hacer esto, murmurar, enojarme, gritar, la ira, no le agrada, entonces perdóname, Señor. O sea, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que renueve nuestra mente y nuestro corazón. Solo hay una manera de que nuestra obstinación sea rota, porque si la obstinación es sinónimo de dureza, de terquedad, de dureza de cerviz, nuestra obstinación solo puede ser rota con la voz del Señor. La obstinación justifica que lo que estamos haciendo está bien y que podemos seguir así, no va a pasar nada. Pero la voz del Señor, su verdad, retumba en nuestra mente y en nuestro corazón para romper la obstinación. La obstinación tiene que ver con el autoengaño. Nos engañamos creyendo que nuestros argumentos son válidos, que no va a pasar nada, que estamos bien. Pero cuando nosotros nos disponemos para escuchar la voz de Dios, entendemos que solo tenemos un camino y una esperanza. Y es entregar la vida a Cristo. Es decirle, Señor, yo creo en ti. Señor, yo estoy dispuesta a obedecerte. Como le decía, los fariseos son la mejor expresión quizás en la Biblia de la obstinación y la terquedad. La terquedad se refleja a través de nuestros actos, ¿no? Lo que hacemos, manteniéndonos ¿en qué? En los pensamientos obstinados, porque la obstinación es nuestra mente, un corazón que quiere mantenerse en sus argumentos aún por encima de la verdad de la palabra. Y es esa obstinación la que le impide a tantas personas entregarle la vida a Cristo, porque siguen poniendo argumentos y no pueden entender la verdad de lo que Él ya hizo por nosotros y recibir lo que Él ya hizo, que fue darnos salvación y vida eterna. Es tiempo, hermanos, de que nosotros escuchemos la voz de Dios. El Señor les dijo a los fariseos en Juan 10:24, ellos lo confrontaron, ¿no? ¿Hasta cuándo nos vas a decir si tú eres el Cristo? Porque estaban endurecidos, no podían ver, a pesar de lo que hacía el Señor, de lo que Él hablaba, quién era Él. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Y el Señor les dijo, ya se los he dicho a ustedes y no lo creen. O sea, ¿cuántas veces? Cuando yo me di cuenta, después de haberme convertido, que como, no sé, 20, 30 veces, quizás el Señor me mandó personas a mi trabajo, en la calle, para hablarme de Él, me di cuenta que tantas veces Él me insistió y yo tomé la decisión por mi obstinación de no creer. Eso fue lo que le dijo a los fariseos, ya se los he dicho y ustedes no creen. Y entonces le dice, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño, porque mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. O sea, solo podemos escuchar la voz del Señor para que rompa esa obstinación de nuestro corazón y transforme ese corazón duro, ese corazón de piedra en un corazón de carne,
cuando decidimos escuchar la voz del Señor y ya no la voz de nuestros propios razonamientos que nos llevan a no creer. Porque cuántas veces Él nos ha dicho quién es Él, cuántas veces se ha revelado en nuestra vida a través de otras personas, de su palabra, de cosas que nos han pasado y tenemos que reconocer que ha sido Cristo, que ha sido Dios el que ha estado a favor nuestro, pero nos queremos mantener en nuestra obstinación. Pues hoy es un buen día para rendir todos nuestros argumentos mentales delante de Dios, porque nuestra mente muchas veces nos dice que no, pero nuestro espíritu nos dice que sí. Yo creo, Señor, y quiero obedecerte. Yo te escucho, ¿por qué? Porque yo sí soy de su rebaño, porque Él es mi pastor y yo soy su oveja, porque yo nací para ser de Él. O sea, cada uno de nosotros nació para ser de Cristo, no estamos aquí por casualidad. Y Él necesita que nosotros entendamos que necesitamos que nuestro corazón obstinado, rebelde, que nuestro corazón endurecido, que la cerviz dura, tiene que ser quebrantada y ser cambiada por un corazón de carne, dócil, enseñable. La visión que tuvo Lenny mientras orábamos hace 8 días era una redoma, un recipiente con agua listo para ser rociado. Y les leía Ezequiel 36, donde habla de la promesa: esparciré agua limpia, los limpiaré de sus inmundicias. O sea, el agua está lista. El Señor está listo para rociar sobre nosotros esa agua limpia, el agua de su Espíritu. Somos lavados a través de la sangre de Cristo cuando entregamos nuestra vida al Señor. Tiene listo para limpiarnos de nuestras inmundicias, de nuestros ídolos, que es la obstinación, esa condición del corazón duro que impide que hagamos la voluntad de Dios. Acuérdense que lo que nos va a dar fuerza y poder para conquistar lo que Dios ha preparado para nosotros, para rendir nuestra vida a Él, para cumplir el propósito, es obedecerle. Esa es la llave, ese es el secreto. O sea, queremos tener una vida rendida delante del Señor, necesitamos reconocer que en nuestro corazón hay dureza, que hay rebeldía, testarudez, obstinación, que nuestra cerviz se ha endurecido, y entonces pedirle perdón e ir delante del Señor. Acuérdense que dice que si nosotros reconocemos y vamos delante de Él, reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, pero tenemos que dar el paso para cambiar un corazón obstinado por un corazón de carne. Yo quiero, Helbert, grupo de alabanza, quiero que ahora con entendimiento, con el entendimiento de la palabra, quiero que esa última oración, esa última canción que estábamos entonando al final de la adoración, o sea, la cantemos con entendimiento, nos pongamos de pie, vamos a orar, pero que primero adoremos al Señor, diciéndole con total entendimiento. O sea, ¿hemos entendido que en verdad necesitamos que Él sea el que gobierne nuestras vidas? Quiero que gobierne mi vida, Señor. Quiero, Señor, que tú seas el que dirija mis pasos, el que dirija mi caminar, Señor. Tu palabra dice: del hombre es el hacer planes, de Dios el afirmarlos, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, para reconocer, Señor, que hemos endurecido nuestro corazón, Señor, que la obstinación nos ha impedido, Señor, ver como tú ves, que no hemos esperado tu respuesta, Señor, que hemos tomado en muchas ocasiones decisiones, Señor, lejos de ti. Padre, que nuestra obstinación nos ha llevado a no reconocerte como Señor. Señor, hoy te pedimos que dirijas y gobiernes nuestra vida, que nos llenes de ti, Señor. Yo quiero
Somos tu pueblo, Señor, somos tus hijos. Señor, hoy queremos venir delante tuyo porque tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú no desprecias jamás, Señor. Te pido, Señor, que tú operes nuestros corazones, que nos quites, Señor, los corazones testarudos, obstinados, Señor, de piedra, endurecidos, y pongas en cada uno de mis hermanos y en mí un corazón de carne, Señor, dócil, tierno, enseñable, receptivo, dispuesto a hacer tu voluntad, Señor. Aquí estamos, Señor, nos disponemos, Señor. Queremos venir delante de tu presencia, Señor, porque hay zonas de nuestros corazones, Señor, que se han entenebrecido, Dios. Perdónanos, Señor, perdona nuestro pecado, perdona la dureza de nuestro corazón, perdona nuestras rebeliones, Señor, perdona nuestra maldad, Señor. Perdona, Señor, el querer hacer nuestra voluntad. Perdona, Señor, porque hemos dicho que eres Señor, pero nuestro corazón ha estado lejos de ti. Señor, hoy venimos delante de tu presencia porque queremos rendirnos, Señor. Queremos tu gobierno, tu señorío, Espíritu Santo. Necesitamos ser transformados, necesitamos ser mudados, cambiados, Señor, para este tiempo, Señor. Necesitamos un corazón puro, un corazón, Señor, que solo busque hacer tu voluntad. Necesitamos obedecerte, Señor. Aquí estamos, Señor, dispuestos, Señor, a que obres en nosotros. Tú, el alfarero, Señor, haznos de nuevo, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón, Señor, un pueblo que te alaba, que declara que tú eres Señor, y porque eres Señor, Señor, te honramos, anhelamos obedecerte, Dios. Señor, aquí estamos dispuestos, Señor, a ser mudados. Espíritu Santo, ven sobre tu pueblo. Espíritu Santo, muévete con libertad. Trae, Señor, tu dirección, tu guía, las decisiones que tenemos que tomar, Señor, que sean delante de tu presencia. Renueva los corazones, Señor, que se han endurecido, Padre. Al que está desanimado, Señor, levántalo. Muéstrale, Señor, revélale nuevamente cuál es el propósito, Señor. Cuál es la meta, el supremo llamamiento que tienes para cada uno de nosotros. Apasionanos por ti, por tu presencia, Señor. No queremos más de lo mismo, Dios. Anhelamos, Señor, hacer tu voluntad. No queremos más, Señor, de nuestros planes y nuestros propósitos, Señor. No, hoy decidimos rendirnos, Señor. Yo levanto mis manos, Señor, en señal de rendición. Queremos tu gobierno, Señor. Queremos tu soberanía, Señor, sobre nuestras vidas, sobre las nuevas generaciones, Señor. Señor, trae esa revelación profunda al corazón de mis hermanos de cuál es tu voluntad, de cuáles son tus propósitos, Señor, sobre cada uno de ellos, sobre sus hijos, para que caminemos en pos de ti, Señor. He aquí que pongo delante de ti dos caminos, la vida y la muerte. Decide pues la vida para que vivan tú y tu casa, Señor. Aquí estamos, Señor. Necesitamos un nuevo corazón, Señor, para obedecerte. Necesitamos reconocerte en todos nuestros caminos, Señor, para vivir en ti. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Trae sobre nosotros convencimiento de pecados, Señor. Revélanos los pecados que nos son ocultos, Señor. Revélanos, Señor, tu voluntad. Queremos obedecerte, oh Dios. Doy en sacrificio a ti, Señor. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Te doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad.